decía el artículo primero que el presente decreto es de orden público y tiene por objeto sentar las bases para la creación del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas, que tendrá como fin precisar los criterios y mecanismos para la solicitud, transferencia, financiamiento y aplicación de recursos en programas y proyectos de inversión de capital, otorgamiento de créditos y garantías líquidas para la micro, pequeña y mediana empresa. Ese era el objetivo principal por el cual se fue creado este impuesto del 2% y ahora el 3%, porque si no se está cumpliendo con este decreto y están desviando el recurso por el cual están recaudando ese impuesto, porque hasta eso, escucho al encargado del fideicomiso, a nuestro amigo Tavo Sousa, que se queja públicamente que le deben finanzas 1,000 millones de pesos de la recaudación del 3% al año. Entonces ahí hay un problema. Antes de autorizar para qué se va a pagar, hay que checar, hay que vigilar y hay que analizar en qué se ha aplicado, cuánto se ha recaudado y si se ha desviado, qué es lo que van a hacer. Yo siempre he estado en contra, a título personal, de ese impuesto a la nómina, porque obvio, siempre vas a la base y siempre grabas al trabajador. Entonces, ¿cómo le solicitas al empresario que genere empleo con un coste todavía más grande, independiente de todo lo que sea? Que el dinero lo maneja, o sea, no como un fideicomiso, porque el fideicomiso tendría que entrar directamente al banco. Eso es un fideicomiso. Entra un fideicomitente, es la figura del fideicomitante, y bueno, pues se llega a un banco, a una institución, ahí estaría la transparencia, tendría que estar los estados financieros y listo. Pero resulta ser que como parte el contralor en un fideicomiso que nada tendría que ser, pues nunca llevan el dinero al banco. Entonces, ¿dónde está? Pues no sabemos. Entonces, ese es el problema de los fideicomisos y realmente de lo que ahora se debe de promover, esa transparencia en todos los fideicomisos. El problema nunca ha sido rendición de cuentas, es la transparencia. Insistimos, si fueran datos abiertos, si se transparentara y tuviéramos acceso a la información, fuera más sencillo para todos los ciudadanos saber dónde está el dinero. Pues está mandando iniciativas al Congreso que no nada más pretenden blindar su salida, sino también afectar y minar la siguiente administración. ¿Por qué? Porque todas las iniciativas que está mandando, la mayoría de estas, afectan económicamente la gestión de la próxima gobernatura. Entonces, definitivamente es totalmente improcedente y es un atentado contra los intereses. Fue creado para generar infraestructura, desarrollo social y empresarial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pretenden hacer o qué es lo que pretende hacer Duarte con este fideicomiso? En primer lugar, cambiar la vocación y decir, vamos a pagar deuda. El fideicomiso estaría atado a una deuda. ¿Qué empresas? Nadie sabe. Es una lista negra. Me parece muy aventurado que el Ejecutivo quiera hacer eso cuando hay empresas fantasmas, cuando hay unos señalamientos muy directos de corrupción de su gobierno. Y obviamente pues es un impuesto que los empresarios y los trabajadores, el gobierno del Estado le debe al fideicomiso muchísimo dinero. Nosotros tenemos información que le debe más de 6,000 millones de pesos. Al igual que al IPE, el gobierno del Estado ha estado ordeñando las diferentes órganos e instituciones del Estado. ¿Y qué pasa? Oye, no nada más no tiene recursos, sino que tiene que ingresar recursos obviamente de un nuevo periodo, tiene que pagar una deuda que el gobernador ordeñó y obviamente también tiene que pagar deuda que el gobierno del Estado generó. Para proteger a un grupo político, para proteger a una persona y también para minar las finanzas veracruzanas, que se me hace muy deleznable de un gobernante que lleva a cabo eso, porque atentas sobre la gente que lo eligió para representarlo. Entonces, hoy es el día en la legislatura veracruzana, para votar por gran parte de estas propuestas de Javier Duarte de Ochoa. Como bien dice Humberto Morelli, puede haber muchas que se le patea la lata para transferirlas para otras sesiones, mientras esta presión mediática baja. Yo no creo, Humberto, que la presión mediática baje. Cada vez es más intensa, cada vez se ve más. Esperemos que no. Cada vez se ve más Veracruz, ¿no? a nivel nacional, más columnistas están hablando de este tema.
pero lo que principalmente están hablando muchos columnistas nacionales es de la omisión de la Federación, Jorge, ante este tema. Hablan de emisarios menores que manda el gobierno federal a hablar en contra, pero realmente no se hace nada. Vemos que el modelo se está repitiendo en Quintana Roo, en Chihuahua, Veracruz, y es muy lamentable que permitan que gobernadores se traten de proteger cuando supuestamente han malversado fondos, y por otro lado que traten de minar los recursos de su estado o comprometerlos para meterse en una verdadera melcocha para poder proceder en esto. Decía yo, tal parece una venta de Garage Veracruz. Voy a mencionar algunas de las propiedades que se pretende dar en donación. Casa Veracruz, Jardín de las Esculturas allá en Jalapa, Velódromo, el Museo Interactivo también son dentro de estas 4 propiedades. Se había mencionado anteriormente el World Trade Center y el Acuario de Veracruz para dárselo al Instituto de Pensiones del Estado. Tal parece que eso ya no lo van ni siquiera a incluir porque ya hubo rechazo inclusive de los mismos diputados priistas, pero estamos en una venta de garaje totalmente inconstitucional penosa. e improcedente. Digo, aquí está Celso, que es abogado y no me va a dejar mentir. Yo nada más me quedaba con ese tema pendiente. En el tema de las propiedades, lo grave es que es una enajenación a título gratuito que quiere hacer el Estado hacia el IPE. Sin embargo, la deuda del IPE va a continuar. Entonces no hay ninguna justificación para que realmente el IPE reciba esas propiedades, porque a lo mejor se modifican los estados financieros del IPE y ya es un sujeto de crédito. Pero la deuda que tiene el Estado con el IPE no se subsana con la entrega. Lo que pretende hacer Javier Duarte con sus diputados a modo es prácticamente amarrar de manos a la siguiente administración, que solamente podría nombrar 302 posiciones de trabajo, solamente secretarios, subsecretarios y directores generales. Desaparecería la figura de empleado de confianza con las actividades propias de los empleados de confianza. Entonces prácticamente generaría un caos administrativo en el gobierno. Quiere basificar más de 24,000 trabajadores, de los cuales yo tengo una estimación que hay más de 4,500 aviadores. Que eso sería una atrocidad, porque es quitarle el recurso realmente a los trabajadores que sí trabajan. Reforma a la ley laboral. Quieren meter a los aviadores en fast track. Y si no se vale. la nueva ley laboral, pues, yo creo que ya le competiría al Ejecutivo, la próxima administración, ver quiénes sí trabajan, quiénes sí laboran, y hacer ese trabajo de revisar. Es verdad lo que dicen, es lamentable que el diputado sea un representante pero esté ausente, y que prácticamente pues nos y luego muchos no ausentes, coludidos, luego muchos no ausentes, coludidos. Eso es corrupción, eso es corrupción, así es, son en diferentes formas. Entonces es triste que les llames y que salgan y estemos en una guerra mediática cuando no nos interese solucionar los problemas de fondo, y pareciera que entonces es una guerra entre partidos, es una guerra entre personas de llegar a pelearse como una, insisto, esto más bien parece vendetta. Pero se está comprometiendo el futuro de los recursos de Veracruz. Por otro lado, se está incrementando una burocracia, se habla de que no hay dinero y vamos en contrasentido completamente de lo que quiere decir no hay dinero. Crear más burocracia, crear otra fiscalía, crear un fiscal anticorrupción. A combatir la corrupción hay muchas dependencias que lo pueden hacer y es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de crear tantos organismos e instituciones. Por otro lado, vemos que esto está causando inestabilidad en Veracruz, ocasiona que no vengan inversiones a Veracruz, entonces eso nos lleva a más pobreza, esta inestabilidad, y se me hace, te digo, realmente algo patético que un gobernante quiera que en su estado se genere más pobreza, creando esta inestabilidad. Por otro lado, que hay que resaltarlo muy bien, la omisión de la Federación respecto al tema, donde hemos visto que de una manera blandengue ha estado actuando en todos los estados donde se está tratando de protegerse los gobernadores. Yo creo que tiene una responsabilidad y una complicidad muy fuerte el gobierno federal en esto, ¿no? Y por otro lado también el costo electoral que va a tener para el partido político, el PRI, en el 2017, que vienen elecciones para las municipales, y luego vendrá el 2018. Yo no sé si los priistas no están percibiendo el costo político que va a tener para ellos este tipo de movimientos. Los diputados el día de hoy tienen una gran responsabilidad en Veracruz. ¿Qué quieren para el futuro de Veracruz? Y ojalá haya un poco de serenidad.